Estamos hoy con Inés Carrasco, madre de 2 niños, es una de 700, pues su hija nació con una patología que afecta a 1 de cada 700 nacimientos y en esta primera maternidad fue cuando se sintió atravesada por el feminismo de una forma más enérgica. Profesionalmente se dedica a la gestión de aprovisionamiento en el sector aeronáutico, es escritora desde que tiene uso de razón, aunque no haya materializado hasta los 40 años con la publicación de su libro 3 poemas para un domingo cualquiera, un poemario escrito con perspectiva feminista. Tomar conciencia de la falta de conciliación, la brecha salarial y la precariedad a la que son empujadas las mujeres madres, así como la violencia y la presión a las que son sometidas por el simple hecho de ser mujeres, le han llevado a ejercer el activismo feminista desde el pequeño lugar que ocupa en el mundo, elevándolo un poco más formando parte de Petra. Las madres maternan en un sistema que les da la espalda constantemente. Merecen criar desde el centro, siendo el centro de los cuidados, visibilizándolos y otorgándoles su valía. Merecen, por tanto, la posibilidad real de elegir. No será elección la crianza de nuestras hijas e hijos si lo hacemos sin derecho. Como dice Andrea Ross, cuidar a nuestras hijas e hijos no es patriarcal. Patriarcal es hacerlo sin derecho. Bienvenida. Gracias, igualmente. Y también tenemos a Ruth Moya Tomás, madre de una niña, licenciada de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, diagnosticada de autismo en edad tardía y miembro también de Petra. Bienvenidas, Cata Divina. Pues yo quería preguntaros en primer lugar, ¿qué es Petra? Bueno, Petra nació en 2018 como una plataforma, hasta 2019 no se formalizó como asociación, se gestó en grupos de crianza y de lactancia en oposición a lo que son los permisos intransferibles, ¿vale? Que siguen siendo hoy día intransferibles, de ahí el nombre Petra de permisos transferibles. Y bueno, su objetivo básicamente pues van enfocados con los valores de darle a la maternidad y a la crianza el prestigio social que requiere y dotándolo de los recursos económicos que hace falta para criar obviamente con dignidad. De acuerdo. ¿Y cuáles son vuestras propuestas políticas? Bueno, entre ellas son 14 propuestas políticas las que hay, todas se levantan cuando lo que es la base, unas necesidades principales que son la visibilidad de esos cuidados, ¿no? Ponerlos en el centro porque, y aquí añado yo un poco de lo que yo he percibido siempre, que se ha querido, por este sistema capitalista en el que vivimos y patriarcal, se nos ha empujado siempre a que la mujer se incorpore al mercado laboral, es lo feminista, ¿no? Que la mujer pueda seguir teniendo esa independencia, pero eso no es más que lo que viene creado por el sistema capitalista en el que vivimos. Si tuviéramos la elección real de criar a nuestras hijas e hijos, estaríamos hablando que tendríamos unos derechos con los que proteger esa infancia y esa dedicación que tenemos, ¿no? Que ahora mismo lo que hacemos es elegir a nuestros hijos, abriéndole la puerta a la precariedad, obviamente, o si eliges tu profesión, estás dando la espalda a criar o a maternar como sueñas, como quieres o como son tus principios. En esas necesidades básicas, que son el proteger a la infancia, el reconocer y proteger nuestras etapas sexuales, y como es el embarazo, el posparto, la esterogestación, lactancia, y también lo que es la universalidad de esas prestaciones que necesitamos las madres para no ser discriminadas en los puestos de trabajo. De hecho, estos permisos están congelados desde 1989, pero me parece una pasada. Una pasada. 16 semanas que son totalmente escasas. Claro. Sí, yo quería apuntar eso, que universalidad para incluir a todas las madres. O sea, que no nos dividan según si estás incorporada al mercado laboral o no estás incorporada al mercado laboral, sino que todas que pasamos por ese proceso recibamos esa protección y que la ratio de la pobreza infantil se revierta. Eso es. Vale. Eso es. No es que estés en desempleo, evidentemente hay puestos que están más feminizados, normalmente son puestos que son más precarios y al final es eso, ¿no? El universalizar, hablamos de que no dependamos de la cotización. Que los recursos lleguen a todas. Eso es, que los recursos lleguen a todas y a toda la diversidad de familias que hay hoy día.
Claro, y efectivamente que las mujeres puedan maternar en unas condiciones dignas, ¿no? Exactamente. Que tengan acceso pues a recursos económicos, Eso. a recursos de conciliación, más allá de, como han dicho, ¿no? Que abran más guarderías, no se trata de No. abrir más guarderías, no se trata de aparcar a los Eso niños es. en un sitio, Es que ¿no? ese es el problema, que todas las medidas que se ponen en funcionamiento todas son de externalizar, ¿no? Claro. Y la solución no está en que nuestros hijos o hijas pasen 15 horas al día en un sitio. Y evidentemente ponemos en valor esos cuidados y esa dedicación. De hecho, uno de los puntos es que se tenga los cuidados como un trabajo, como un trabajo, sí, como como un lo trabajo, que es, o sea, porque realmente que los te cuenta cuidados... como experiencia Claro, profesional. efectivamente, es que deberíamos cotizar a la Eso es. seguridad social las cuidadoras. Exactamente. Y deberíamos tener un sueldo por parte del Estado, las cuidadoras, Exactamente. para poder cuidar con calidad, con dignidad y con garantías de futuro sobre todo, ¿no? Sabiendo Eso que es. cuando terminemos de cuidar vamos a tener un respaldo económico, vamos a tener acceso al mercado laboral si así lo Eso. deseamos y vamos a tener una cotización para una Eso. futura pensión digna. También entre ellos, pues la no discriminación de la mujer por estar trabajando o por ser simplemente mujer o por querer ser madre. Todas sabemos que las mujeres además tenemos que postergar el deseo de ser madres o llegando a la frustración incluso porque evidentemente en el sistema no hay recursos económicos ni políticas que sostengan o que te den una garantía de que vas a poder criar y tener una independencia económica, que al final la independencia económica te da independencia en todos los sentidos de tu vida. Claro, efectivamente. Estamos dentro de un sistema que es anti-seres humanos. Exactamente. Básicamente. Pero después nos culpan también si la natalidad no es la que es. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo te planteas tener un hijo cuando sabes que estás abocada a la precariedad más absoluta Sí. y a la soledad, además, porque las madres crían muy solas? Sí, también. sí. Y con falta de respeto total a nuestros procesos sexuales, Total. que no se habla ni de esterogestación, ni de puerperio, ni de lactancia materna. Puedas tener una lactancia materna pues satisfactoria o no, pero eso hay que protegerlo. Ese tiempo de calidad con el niño y ese tiempo de calidad recuperándote de un parto, Eso que no es poca cosa. Eso es. Vale, de acuerdo. Esas serían vuestras propuestas políticas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que venía haciendo desde Petra? Bueno, yo creo que aquí puede hablar mejor Ruth, ¿no? De lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pues sobre todo incidencia política, estar en contacto con otras asociaciones, alianzas y con otros partidos políticos para que se tengan en cuenta nuestras propuestas y se dé mayor visibilidad a la maternidad. Porque, como hemos estado hablando, actualmente está totalmente invisibilizada. Es algo que se supone que tú eliges y para lo que no te prestan ningún apoyo ni ningún tipo de conocimiento de calidad, ¿no? O sea, ¿cuántas no nos gustaría haber tenido un grupo de madres que hubiera apoyado y que te hubiera orientado sostenido. y sostenido? Es la red al final que creo que además yo por lo menos en mi caso me di cuenta tarde que el clic de la cuestión era estar junta con otras madres, porque al final cuando compartes experiencia y cuando estás con otras madres es cuando encuentras el sostén, porque es verdad que te encuentras muy sola si no te unes a lo que estamos viviendo todas. No llegas a identificar qué es lo normal, qué es lo que no es normal en un posparto, por ejemplo. Yo en mi segundo posparto pensé que tenía depresión posparto, no lo sabía. Entonces, cuando no tienes acceso a la información, si no estás en contacto con otras madres o con red de madres y que, por supuesto, haya profesionales ahí también que sostengan eso. Las mismas, cuando acudes a la matrona, ¿qué es la visita a la matrona? Yo no creo que la visita a la matrona sea pesarte, decirte que estás cogiendo mucho peso, que comas menos o que era lo que sucedía. O sea, una matrona está para preguntarte cómo estás viviendo el embarazo, sobre todo también cuando tienes complicaciones en el embarazo, que yo lo viví en mi primera maternidad, ¿no? El enfoque, eso. Estamos aportando sobre todo que exista un enfoque perinatal en la sociedad, en las administraciones públicas y que las madres recibamos cierta dignidad, ¿no? También nuestra pregunta es ¿quién cuida de las madres? Claro, efectivamente. ¿Quién cuida de las personas que cuidan, de las mujeres que cuidan en este caso y de las madres? Sí. Que nos vemos, pues eso, solas, maltratadas por el sistema y encima con una exigencia brutal, ¿no? Porque Sí. la sociedad nos exige mucho, nos exige que seamos madres modélicas, ¿no? Sí.
no... Te piden evidentemente que seas madre como si no trabajaras y que trabajes sin que se note que eres madre, y eso es completamente imposible. Claro. Cuando eres madre hay una transformación ahí brutal, dejas de ser una persona, además yo he escrito sobre eso, o sea, yo digo que te dejas morir en tu propio regazo y te despides de la persona que has sido, porque es que nace una nueva persona que no tiene nada que ver con la anterior. Y eso es imposible que no trascienda a otras fases, a otros ámbitos de tu vida, que eso es imposible. Y os quería preguntar, ¿qué es la LOPIBI para las que no lo sabemos? La LOPIBI es la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia a la Infancia y a la Adolescencia, y surge para dar una protección integral, como dice la ley, a la infancia y adolescencia en determinados ámbitos. Aquí es donde entramos nosotras por la relación entre violencia de género y violencia contra la infancia. ¿Y qué alegaciones habéis hecho vosotras a la LOPIBI? Porque sé que desde Petra habéis hecho unas alegaciones para que se modifique, ¿no? Sí. Y que son muy importantes. Sí, pues hemos realizado como aproximadamente 11 alegaciones y yo tengo que ir leyendo porque son bastante importantes y no quiero olvidarte de ninguna. Ni olvidarme ni equivocarme. Que también es. Pues eso, principalmente realizamos las aportaciones desde nuestros principales fundamentos, como son la visibilización de la maternidad, ¿no? Y dotar de derechos y recursos a la crianza. Y creemos que en la LOPIBI es importante distinguir dos situaciones, ¿no? De peticiones generales para la regulación de guardas y custodias cuando no hay violencia contra la mujer y cuando sí existe violencia contra la mujer. Entonces creemos que cuando existe violencia contra la mujer legalmente cuando no existe, violencia contra la mujer legalmente y por defecto, la guardia y custodia debe ser atribuida a la madre, porque como se está estudiando sobre todo desde el enfoque de psicología perinatal hoy en día, la formación del apego es con la figura materna, es la figura principal. Y por eso, siempre que la madre así lo desee, la guardia y custodia debe ser atribuida en exclusiva a ella. En segundo lugar, así se blinda legalmente a lo que es la infancia y a la primera infancia, a la crianza temprana, que es de 0 a 6 años, que son los que necesitan el especial apoyo de su figura de referente, de su madre. Y se permite la protección de la lactancia materna, que se puede extender hasta los 6 años, hasta que la madre y la criatura deseen. Que ese es uno de los puntos con los que siempre somos muy atacadas las madres, ¿no? Que elegimos la lactancia. En tercer lugar, para la protección de la diada, exigimos que hasta los 6 años no haya pernoctas, siempre que la madre así lo valore oportuno. O sea, nosotras lo que queremos introducir es esa especial protección hacia la infancia temprana, pero siempre dejando la capacidad de elegir a las madres, ¿no? Que es algo que muchas veces nos niegan, pero nosotras también somos capaces de ver me conviene que pernocte con el padre, o el padre no es responsable, no es corresponsable y no me conviene que pernocte, entonces ahí tengo la protección legal también, que es por el vínculo con el niño, por la salud mental de la infancia. En cuanto a pensiones de alimentos, exigimos que sean dignas. No es normal las pensiones de alimentos que se están aprobando, sea en divorcios conflictivos, sea en convenios reguladores, no son normales, no contemplan para nada lo que son los costes de vida actuales y las necesidades de la infancia, y ya vamos por ni mencionar que ni siquiera hay pensiones compensatorias hacia las mujeres, y menos aún cuando se hayan quedado con los niños en casa cuidándolos, pero bueno, es otro tema. Eso es otro tema. Y en cuanto cuando no exista violencia machista, para que se establezca un régimen de visitas y custodias compartidas, también se tiene que demostrar corresponsabilidad económica en los cuidados y en la atención. O sea, ya está bien de que experimenten con nuestras criaturas, ¿no? O sea, tienen que tener unas garantías de que realmente quienes van a ejercer su crianza son corresponsables. Claro. Es la forma de protección, obviamente, hacia los hijos. Y de ahí insistimos en que la custodia compartida tiene que ser querida por ambas partes de manera corresponsable, pero que lo soliciten ambas partes, no como se están otorgando hoy en día, que con que solo una parte lo solicite, y además que realmente sabemos la parte que es y que está amparando violencia machista, pues se otorga, porque dicen que es la manera de que ejerzan corresponsabilidad.
En cuanto a las peticiones que hicimos cuando existe violencia machista, la primera de todas es formación en gran cantidad de ámbitos. O sea, porque no es normal que no estén atravesados nuestros operadores jurídicos transferibilidad, ¿no? Permeabilidad de la violencia de género, del género, de la salud perinatal, la diada madre-bebé, conocimiento que tiene que haber, ¿no? De esa especial fusión que existe durante los primeros meses de vida y, bueno, yo hablaría incluso de años. Sí. La lactancia materna, el desarrollo evolutivo infantil, también tienen que tener conocimiento claro para poder decidir sobre esa realidad. Ahí tendrían que entrar también informes psicológicos y demás con los niños, ¿no? Porque evidentemente todos los niños no están en la misma etapa madurativa o todos los niños no... Claro. Quiero decir que muchos tienen un vínculo mucho más fuerte con la madre de lo que puede corresponder a su edad. Que depende muchísimo de los niños y de las niñas. Claro, por eso, eso es otra crítica que te puedes hacer al sistema, ¿no? Que tendría que estar mucho más adaptado, ¿no? O sea, realmente en derechos de familia, pero esto ya es una crítica aparte de nuestras últimas aportaciones, que el derecho de familia debería de verse fuera de los juzgados de familia. Sí. Debería de estar, pero claro, también ahí hablamos en situaciones en las que no exista violencia machista. Claro. Sino con los machistas, con los agresores no se puede negociar. No, eso seguro. Entonces, también exigimos formación especializada en violencia contra la infancia y, por favor, en abusos sexuales infantiles. Y si ya es intrafamiliares, vamos, sería algo que daría un buen porque desgraciadamente son muy habituales. Exacto. Son más habituales de los que pensamos, ¿no? Hay un porcentaje muy, muy alto donde la violencia sexual hacia los niños y las niñas de abusos sexuales son de dentro de la familia. Y todo esto hablamos porque es necesaria crear una cultura de respeto hacia la maternidad y la infancia. Entonces, nuestra primera aportación es, por favor, formación de calidad y formación obligatoria. En segundo lugar, dado que aunque la ley orgánica de violencia de género y todas las leyes, ¿no?, que quieren proteger y acabar con la violencia de género proclaman la atención psicológica especializada, queremos que llegue a todos los municipios y a todas las víctimas, tanto para madres como para criaturas. Es muy necesaria en su proceso de recuperación y para seguir adelante. En cuanto a nuestra tercera aportación, pedimos que ante una denuncia o indicios sostenidos por el personal técnico de apoyo a la mujer, que se anule por completo, de manera inmediata y urgente, las visitas y la eliminación de cualquier poder de decisión del progenitor sobre esas criaturas. Y en cuarto lugar, pedimos la retirada de la patria potestad a quienes hayan ejercido violencia machista en cualquiera de sus formas. Asimismo, retirada de la patria potestad a padres que no se hagan cargo en materia económica, cuidados y atención a sus necesidades, porque es una forma de maltrato más. Claro. En cuanto a la obligación de pago de alimentos, aunque se retire esta custodia, también, claro, el progenitor tiene que seguir aportando. O sea, que no porque haya una retirada de custodia encima se va a desatender las obligaciones económicas. No, tiene que seguir atendiendo. Tiene que seguir atendiéndolas, claro. Bueno, porque con muchas madres protectoras ocurre eso, que le retiran la custodia de los hijos y ellas tienen que seguir atendiendo a los pagos. Pero porque ellos no. Efectivamente, de aquí vemos que el sistema sigue estando a favor de ellos, ¿no? De los maltratadores. Desgraciadamente. Sí, son capaces tampoco de desvincular, ¿no? Eso en esa parte que estabas diciendo de que se les retire automáticamente la custodia o las visitas. O sea, claro, es que una persona que ejerce violencia machista no puede ser un buen padre en la vida. Efectivamente. Y en esta línea de retirada, ¿no?, de custodia, de protección a la infancia ante un maltratador, que se determine que no puedan pedir visitas los abuelos paternos, ¿sabes? Que sería el colmo, a no ser que la madre lo valore oportuno, porque hay familias que pueden desvincularse del maltratador, no ser maltratadoras, y siempre que la madre lo considere, pues como hemos dicho, o sea, ante todo, creer en la capacidad de las madres para decidir, ¿no? Sí. Solamente. Claro, efectivamente, que parece que las madres, lo que decimos, no están capacitadas para decidir, no son personas adultas, las infantilizan. Sí.
una vez más, ¿no? El sistema Sí. hace todo eso. Y también hemos hecho alegaciones en materia de violencia vicaria, ¿no? Contra la violencia vicaria y la violencia institucional, y una de ellas es prohibir admitir a trámite procedimientos de familia a aquellos que hayan sido denunciados por violencia machista, porque convierten en un rosario de denuncias la vida de las madres y de sus criaturas, de denuncias, de demandas. Efectivamente, es un camino que no tiene fin, ¿no? Que se inicia pero no se sabe cuándo se acaba, y aparte supone mucho sufrimiento y mucho estrés tanto para las madres como para las criaturas, ¿no? En cuanto al falso SAP, también hemos hecho aportaciones, y es eso, eliminar ya de una vez y por todas, que fue una de las novedades de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la Violencia, ¿no? De determinar el síndrome de alienación parental como una creencia falta de todo científica, ¿no? Cuando se sabe que es totalmente acientífico, que es una teoría que además la concibió un señor que era un pederasta. Y eso, que especialmente cuando hay denuncias por violencia machista, siempre tienden a argumentar que se está ejerciendo síndrome de alienación parental con las criaturas por parte de la madre. Y es que ya está bien. Ya está claro, bien. Efectivamente, es que, aparte es que no es legal. No es legal el utilizar el síndrome de alienación parental. Claro, y ya esto en un curso que estoy viendo sobre violencia vicaria nos están diciendo que por parte de los operadores jurídicos, de los jueces y tribunales, son los que tienen que plantarse y advertir de, oiga, como vuelvo a argumentar que aquí se está ejerciendo alienación parental, le voy a tener que apercibir. Claro, efectivamente. Tiene que ser la propia judicatura la que tome... La que aplique la legislación. Efectivamente. La que ponga los límites, claro. Efectivamente. Y eso, por último, hemos hecho alegaciones con SAP, como hablaba, que se considere como prueba compatible con violencia machista. Y por último, respecto a la violencia vicaria, que sea considerada a nivel estatal, porque es una forma grave de maltrato contra la infancia. ¿Y qué alegaciones habéis hecho a la ley de familia? En cuanto a la ley de familia, seguimos insistiendo que aunque tiene una proposición de dar una prestación universal a menores de 3 años, las prestaciones deben de ser permisos remunerados y universales. Y es más, mínimo por hasta que adquieran la mayoría de edad, ¿no? Las criaturas. Estos permisos universales remunerados tienen el fin, como hemos hablado anteriormente, de revertir la alta tasa de pobreza infantil y asimismo la asociada, ¿no? Tasa de pobreza en la materna. Sí. Claro, lógicamente, si las madres están más empobrecidas, son más pobres, las criaturas van a sufrir esas consecuencias de ese empobrecimiento, lógicamente. Y si estamos hablando, como hemos dicho antes, que ellas tienen, por ejemplo, que recortar su jornada para poder conciliar y para poder cuidar de su hijo y de su hija, pues ahí al recibir menos salario, pues lógicamente las necesidades de los niños y de las niñas van a estar menos cubiertas. Estamos a la cabeza de Europa de pobreza infantil. Pobreza infantil. Sí, y teniendo en cuenta que un 85% me parece de las madres piden excedencia y un 90% son también las mujeres las que piden reducción de jornada. Entonces, obviamente, el empobrecimiento, sin duda, es de las madres. Claro, efectivamente. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué perspectivas de futuro tenéis en Petra? Vale. Perdona, que no me acabado. Por eso volvemos a repetir un poco, ¿no? Con las aportaciones, lo que son nuestras propuestas políticas, y la principal es que los permisos por nacimiento tengan una importante parte que sea transferible. Porque es eso, primero para darle poder a las familias, ¿no? Que elijan cómo quieren criar y cómo quieren sostener. Y segundo, para que nos permitan a nosotras, ¿no? Ese tiempo extra que necesitamos para la recuperación del parto. Estamos pidiendo 12 meses mínimo de permiso, y después aparte estos que tienen que ver con el posparto, para la recuperación del posparto, el puerperio, esterogestación, etcétera, que proponemos mínimo 8 semanas, aunque lo que creemos que es más viable son 14 semanas, que obviamente van aparte de los permisos hechos que estamos contando. Y la transferibilidad es muy importante, aunque una gran parte de esa transferibilidad sea dotada a la madre para su
recuperación absoluta, y después que haya pues esa transferibilidad a quien creamos oportuno, porque a lo mejor, bueno, pues tu madre puede cuidar perfectamente de tu bebé, no tienes que externalizar, no tienes que mandar a tus hijos a una guardería o hacerlo en manos de personas desconocidas, sino que una conocida, una comadre, una abuela o una tía se puede hacer cargo y puede optar a estos permisos. Esa es la transferibilidad que creemos que sería viable en estos casos. Y sería también un poco, ¿no?, de apoyo entre comadres, como diríamos, porque si tu amiga a lo mejor está desempleada y te quiere cuidar a tu criatura, pues, ¿por qué no? Exacto, porque como hablábamos antes, no tendría que ver ni con la cotización ni con el desempleo, es decir, una persona desempleada podría coger este permiso y por tanto tendría una aportación y además se está haciendo cargo de tu hijo o de tu hija, ¿no? Pues pedimos eso. Hemos hablado ya de los permisos preparto y puerperal, sobre todo lo que pedimos a los poderes públicos y demás, que es la mayor protección de la maternidad y no continuar hablando en términos supuestamente igualitarios de hechos que no son igualitarios, sea un parto, una lactancia, un puerperio, con un permiso igual por parte de los padres. Eso nos sigue oprimiendo y nos sigue dañando. Efectivamente, porque ellos no paren. No. Ellos no gestan, ellos no paren, ellos no amamantan. Yo no he visto todavía ninguna manifestación de hombres pidiendo más semanas para el permiso de paternidad. Sin embargo, le han dado 16 semanas ahí por la cara. ¿Entiendes? Sin embargo, nosotras venimos reclamando esa ampliación que no cumple ni los 6 meses de lactancia materna que viene demandado por la OMS. O sea, que es un poco, no sé, sabemos también que esto se ha hecho, obviamente, el dar las 16 semanas a la madre y 16 al padre, precisamente para que no seamos discriminadas en los trabajos, pero a mí eso me parece un poco, no sé, es extraño, porque discriminadas, seguimos estando discriminadas cuando al final tenemos que estar eligiendo de una forma sin derechos, sin protección, y como hemos dicho antes, abriendo la puerta a la precariedad. O sea, en el momento que coges una excedencia no está remunerada. En el momento que te reduces horas, te quitan evidentemente dinero de tu nómina. Entonces, al final, las que estamos precarizadas somos las mujeres, sin duda. Ahí no hay igualdad ninguna. No. Y por eso también hemos traído a colación en estas aportaciones a las familias monomarentales, que son doblemente discriminadas, porque un bebé de una familia monomarental solo tiene derecho a 16 semanas de cuidados, sí, cuando realmente, primero, que todos requerirían más tiempo, sí, sería totalmente insuficiente, y en segundo lugar... Los partos múltiples también, claro, que los partos múltiples tienen, creo que son 2 semanas más, ¿no? Claro. O sea, que es irrisorio, 2 semanas más. En lugar de 16 semanas tienen 18, un parto múltiple. Pero tú con 2 niños, y 18 semanas nada más. Y como fuera monomarental y parto múltiple ya que bueno, también se puede dar perfectamente. Sí, ese es el doble salto mortal. En cuanto al permiso parental de 8 semanas, es necesario que se aumente y se remunere y que sea transferible y universal. Que es lo que siempre pedimos, transferibilidad universal. La urgencia de una prestación universal por menor a cargo, como hablaba anteriormente, y aquí volvemos a reiterar, por favor, que no se aplique el falso síndrome de alienación parental y que las custodias compartidas dejen de ser impuestas, que se base en la petición de ambos progenitores y siempre que no exista una situación de violencia machista, porque si no se está ejerciendo más violencia contra la mujer y contra las criaturas. Efectivamente, es que al final las afectadas son las mujeres y su hijo e hija. Y decimos que las instituciones, si te maltrata, quien te tiene que ayudar supuestamente, ¿no? Claro. Quien está ahí para... Tienen que respaldarte, ¿no? Claro. Alguien te tendrá que respaldar. Efectivamente, y vemos que hay un maltrato institucional flagrante con tantos casos como en Barcelona, en Valencia, en Madrid, sí, aquí en Andalucía. Sí. Yo creo que no estamos exentos de eso que está pasando y otra de las cosas también es que el permiso, en caso de que haya violencia machista, que el permiso de paternidad automáticamente esas semanas no sean transferibles al padre, sino a la madre directamente. Y por último, ya la última aportación que hicimos fue en relación con la lactancia materna, que se establezca un permiso puerperal amplio que permita su promoción, ¿no?, y su protección como parte muy importante de la relación entre la madre y el bebé y de
la bienvenida a este mundo, ¿no? De las nuevas criaturas. Y del de la sujeto a esa recuperación. decisión, ¿no? Porque si decide dar el pecho en la lactancia materna, obviamente tiene que haber un tiempo ahí en el que hay una adaptación y después para que lo pueda sostener, ¿no? No cabe en cabeza humana que un bebé de 16 semanas, pues ahora te tienes que sacar la leche, congelar la Claro leche, que sí. o sea, en cuestión de logística, en el mismo trabajo, meterte en un cuarto de baño, sacarte la leche, o sea, estamos hablando es que yo creo sinceramente que no son conscientes de los sobreesfuerzos que hacemos las madres por mantener la lactancia materna o por adaptarnos a seguir criando a nuestros hijos como queremos y poder seguir teniendo esa independencia económica y no dejar tampoco la parte del trabajo que tan importante es para tener un sostén en esa vida. Claro, efectivamente. Que al final se trata de eso, ¿no? Se trata de hacernos la vida vivible, o sea, de que podamos vivir, Sí. ¿no? Porque los cuidados son el sostén de la vida y Sí. si estamos maltratando a las que cuidan, a las madres, estamos maltratando a las criaturas, estamos maltratando a la vida, o sea, volvemos a decir esto, que es un sistema que no está hecho para el ser humano, ni para el desarrollo del ser humano. Exactamente. Y esto, las instituciones públicas tienen que hacerse cargo de los cuidados tienen que ser, directamente gestionados por el Estado y respaldados por el Estado para que en el centro, donde claro. están, porque realmente los cuidados son el centro. O sea, yo digo que maternamos un sistema que nos da la espalda, es que las mujeres somos las que maternamos el sistema. O sea, nosotras gestamos los bebés, parimos los bebés, criamos, cuidamos, o sea, somos el sostén de todo, gratis, todo de forma gratuita, seguimos dando a individuos al mundo para este sistema capitalista que el día de mañana a costa de nuestra salud, a costa de nuestra salud, obviamente, mental, física y de todo. Entonces, claro. Y encima es como que, bueno, que no se nos reconoce esta labor porque esta labor se supone que se hace por amor, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿en qué condiciones tengo yo que...? Sí, por amor, claro, tenemos hijos por amor y las madres, yo creo que el ser madre es la experiencia más brutal que podemos vivir en este mundo, pero eso no quita que tengamos que hacerlo con derecho y con una protección y unos recursos que es lo mínimo que se despachen. Efectivamente. Y ya por último, para acabar, os quería preguntar, ¿cómo veis vosotras el futuro de la maternidad aquí en España? ¿Cómo veis el futuro de Petra? Bueno, yo a Petra he llegado hace muy poquito, pero a mí el proyecto me fascina, porque como has comentado antes en la presentación, a mí siempre he sido una persona feminista, pero sí que es verdad que me atraviesa de una forma más enérgica cuando soy madre y cuando me doy cuenta de todo lo que ocurre, de que tengo que dejar mi trabajo porque mi criatura tiene unas dificultades, porque cuando voy a ser madre de nuevo es imposible conciliar y llevar, o sea, es cuando me mueve más. Y cuando encuentro Petra, digo, que esto está hecho para mí. O sea, yo necesito poner mi grano de arena y ese activismo que yo llevo a cabo, poderlo llevar a cabo en una asociación que realmente yo pueda contribuir a que las cosas cambien, ¿no? Y cambien para las futuras que vengan y para que realmente tengamos una vida plena y que podamos disfrutarla todos, pero con un sostén, y un sostén que venga desde el sistema. Y la maternidad yo la veo jodida. Porque es verdad, yo tengo 41 años y yo conozco a muchas mujeres que les encantaría ser madres y lo postergan porque no les da la vida, porque saben que si son madres peligra su puesto de trabajo, porque si son madres para su carrera profesional, porque si son madres logísticamente ¿cómo lo hago? Mis padres ya son mayores, no se pueden hacer cargo de los niños y con 16 semanas yo ¿cómo hago para incorporarme al trabajo y qué hago con mis hijos? Entonces esa es la realidad. Cuando dicen la natalidad ha bajado, claro que ha bajado. ¿Y a dónde van las responsabilidades? A las madres, a las mujeres, para variar, porque aquí las mujeres tenemos la culpa de que el mundo sea redondo. Las feministas. Sí, las feministas también. Sobre todo. Las feminazis, que me encanta esa palabra. Entonces, lo veo jodido por esa parte. O sea, si no logramos que esto cambie y que se fomente la maternidad de una forma sana, donde nos sintamos con un sostén y una red de apoyo, donde estemos protegidas, nuestras criaturas estén protegidas, y donde el día de mañana, cuando yo me vaya a incorporar al mercado laboral, no vaya a tener problemas por la edad que tengo, los años que llevo criando a mis hijos, esto yo dudo que vaya mejor. Que vaya mejor, lógicamente. Claro.
Yo nada, yo sueño con que mínimamente llegasen las canciones de Petra, ¿verdad? Que cuentan, relatan lo que es en la sociedad, ¿no? Sobre todo entre las madres, se conozca más el trabajo que realiza Petra, que se oiga por todos lados, sean conocidas las canciones de Petra, que relatan muy bien todos los procesos que vivimos y las dificultades que nos encontramos. Y sobre todo eso, considero que unirnos las madres, ¿no? Y formar a la sociedad es un regalo brutal para nuestras hijas. Pues sí, efectivamente, así es que es fundamental pues que la maternidad esté respaldada y que podamos criar de forma, pues con garantía, simplemente, y de forma humana y con garantía. Pues muchas gracias a las dos. Un placer. Por traernos.